Hola, muy buenos días a este foro Recuperación Económica Inclusiva y Sostenible, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el marco de la cuarta Feria de Cooperación Internacional, liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, junto a sus aliados. Sin más, doy paso a mi colega Cristina Burgos, oficial de Desarrollo Económico Inclusivo del PNUD, quien va a iniciar esta conversación, y más adelante daremos la bienvenida a nuestros panelistas. Muchísimas gracias y adelante, Cristina. Muchas gracias, José. Buenos días con todos. Qué gusto poder saludarlos desde esta plataforma. Muchísimas gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana por esta oportunidad de presentar algunas de las líneas de cooperación que tenemos desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para iniciar este panel de recuperación económica inclusiva y sostenible, vamos a tener una pequeña presentación generando un contexto general de lo que ha pasado en el país en términos de desarrollo productivo, en temas de impactos económicos también, para abordar algunos ejemplos del trabajo que hemos venido realizando con gobiernos descentralizados y también con entidades del gobierno central, precisamente para promover una recuperación inclusiva y sostenible. Si podemos, por favor, poner la primera presentación justamente para brindar este contexto general, que es un abrebocas de lo que vamos a tener o vamos a abordar justamente en este panel con el apoyo de nuestros panelistas, que es un honor como siempre contar con ellos. A manera general, el panel se va a dividir en dos grandes espacios. Este primer espacio en donde veremos de manera rápida estas cifras sobre el impacto económico del COVID y luego los ejemplos que tenemos con nuestros panelistas. Sobre la recuperación económica inclusiva y sostenible. Vamos a la siguiente, por favor. Justamente lo que les comentaba aquí, justamente las instituciones que nos están acompañando el día de hoy es CONAFIPS, con Quito, la Agencia de Desarrollo Económico de Quito, y EPICO, la Agencia de Desarrollo Económico y Competitividad también de Guayaquil, y lo que les mencionaba, que el espacio va a tener precisamente estas dos secciones. Avancemos, por favor, y en el orden de entender cuáles han sido los impactos que ha tenido el COVID a nivel nacional en los últimos meses. Básicamente el COVID, no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel internacional, nos puso en un nuevo escenario, en un escenario quizás que no lo vivimos antes. En el caso de Ecuador, los impactos que provocaron en el sector real, entiéndase en la economía relacionada a la producción, fueron muy importantes. Tuvimos un decrecimiento económico en el 2020 equivalente al 7.8%, menos que el año 2019. El subempleo llegamos a tasas de 24.4%. En el caso de la pobreza, aumentamos a un índice de 33%. Y de igual manera tuvimos un incremento en los índices de desigualdad, como este índice de Gini, en donde llegamos a un 0.49%. Quizás estas cifras en un primer pantallazo suenan como distintas, pero vamos a abordar las siguientes láminas para entender un poco más. La siguiente, por favor. En relación al crecimiento económico, el impacto que tuvo en el PIB. Si ustedes ven aquí, tenemos una línea de tiempo de cómo ha sido la evolución del Producto Interno Bruto en el Ecuador desde 1927 hasta el 2019-2020. Y como ven, en el 2020 tenemos el decrecimiento más fuerte en la economía, en el Producto Interno Bruto que ha experimentado la economía ecuatoriana. Más allá de los eventos que tuvimos predolarización, en donde tuvimos un decrecimiento del 4.7%, o aquel impacto que tuvimos por el terremoto en el 2016 con un decrecimiento del 1.2%. Eso nos pone como país y por supuesto también como región en un escenario complejo en el que debemos abordar con mucha innovación y con mucha creatividad. La siguiente, por favor. Al analizar los impactos de este decrecimiento en los distintos sectores económicos, vemos que hay algunos sectores que fueron mucho más impactados que otros. Y precisamente en este gráfico, aquellos que ven hacia la izquierda, digamos, hacia este eje de las 10 de participación del PIB, son aquellos sectores económicos que tuvieron un decrecimiento mayor que el promedio de la economía. Y si ustedes lo analizan, son sectores en donde se necesita precisamente la presencialidad, es decir, contar con la presencia física de las personas para poder ejercer las labores.
Me indican que no se puede ver la presentación, quizás se está compartiendo, ¿sí? Sí, Cristina, sí se está viendo. Perfecto. Entonces, bueno, como vemos, muchos de los sectores productivos tuvieron este decrecimiento y este impacto. Hubieron otros que no tuvieron tanto decrecimiento como en el caso de la acuicultura, la electricidad, los correos, las comunicaciones, pero son precisamente sectores que no tienen tanta participación en el PIB y es por eso que tuvimos un decrecimiento tan importante dentro de la economía en el 2020. La siguiente, por favor. En relación al tema precisamente del empleo, finalmente estas cifras macroeconómicas también se traducen en los medios de vida de las personas. Y como vemos, hubo un crecimiento del desempleo, perdón, así también como un crecimiento del subempleo. En el caso del desempleo tenemos un índice más alto de desempleo o un impacto mayor en el caso de las mujeres. Y en el subempleo tuvimos unos incrementos bastante importantes, que es de hecho lo que debemos afrontar en este momento para la reactivación económica, los temas también de informalidad. La siguiente, por favor. Esto, por supuesto, también se traduce en un impacto en los indicadores sociales. Aquí ven la pobreza y la extrema pobreza, una comparación entre los años 2020 y los años 2009, 2008, y prácticamente hemos retrocedido 10 años en estos índices. Actualmente en términos de pobreza tenemos índices iguales al 2010 y en términos de extrema pobreza tenemos índices similares al año del 2010 también. Entonces, de igual manera, justamente también en la línea de procurar alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, vemos que tenemos un gran reto de retomar lo alcanzado durante algunos años y de seguir continuando avanzando. La siguiente, por favor. Esto, por supuesto, también tiene relación con algunos problemas estructurales o retos estructurales que hemos tenido históricamente en la economía ecuatoriana. La estructura productiva del Ecuador se caracteriza por su vulnerabilidad, tiene una alta concentración en actividades de baja productividad, y aquí tenemos algunas cifras que respaldan esta conclusión. En el 2019 hubo un directorio de empresas, se levantó la información del tejido empresarial de Ecuador a través de INEC y se contabilizó un total de 883,000 empresas dentro del ámbito del sector formal. Si hacemos un estimado con el decrecimiento de la economía, tenemos que aproximadamente en el 2020 desaparecieron 69,000 empresas a causa de los impactos de la pandemia. El 91% de las unidades productivas del país son microempresas. Hablamos de unidades productivas que tienen unas ventas de hasta $100,000, es decir, son unidades pequeñas. De estas, el 34% se dedica a actividades de comercio. Justamente cuando hablamos del tema de productividad, vemos que hay mucha intermediación, hay muchas organizaciones, muchas unidades productivas que se dedican a la intermediación. El 72% de las ventas totales la generan las empresas grandes y como ven el 40% de los empleos es generado por empresas grandes y el 25% por microempresas. Esto entendiendo que los datos presentados aquí reflejan la economía formal, la economía que está registrada en las bases de datos del INEC, pero existe todo un tejido también de economía informal que tiene otra realidad y que también vale la pena investigar. La siguiente, por favor. Con todo este contexto que hemos visto de cifras, que es importante saber cuáles son los retos que estamos afrontando, ¿cuál es este concepto de reconstruir mejor? Básicamente, lo que buscamos a través de los procesos de fomento productivo, de reconstrucción, de reactivación económica, es generar una economía que sea sustentable en términos ambientales, que sea equitativa en términos sociales y que sea resiliente ante los desafíos del futuro. Siempre se ha hablado o en los últimos años hemos hablado que los cambios son tan rápidos, el mundo está viviendo tan rápido con unos cambios tan repentinos y cada vez más seguidos, que debemos tener esta capacidad de ser resilientes, no solo como personas, sino también como sociedades, como economías, para precisamente poder hacer frente a estos nuevos escenarios que nos impone la realidad de este nuevo mundo. La siguiente, por favor. ¿Qué deberíamos lograr con una reconstrucción mejor en las líneas que hablamos hace un momento? En primer lugar, lo que decíamos, la sostenibilidad ambiental, lograr que el mundo llegue a utilizar una matriz energética
que se apalanque en energía limpia, es decir, lograr esta descarbonización. Logremos temas de economía circular. Hemos estado acostumbrados históricamente a tener procesos lineales de producción y lo que planteamos ahora es generar economía circular, es decir, cómo los desechos, los residuos que generamos de un proceso de producción pueden ser los insumos para otro proceso de producción. Reducir las desigualdades, siempre que hablamos de equidad, hablamos de la reducción de las desigualdades en todas sus formas, no solo desde el punto de vista de ingreso, de oportunidades, sino también de derechos, que todos tengamos los mismos derechos, el acceso a los mismos derechos. Por supuesto, el trabajo justo, teniendo en consideración que mucha de la población tendrá que capacitarse también en nuevas habilidades, que la digitalización, por ejemplo, nos impone tener como sociedad, desarrollar como sociedad, y también empleos verdes, empleos vinculados a esta economía circular, a esta economía verde. Y por supuesto el acceso a la tecnología y la digitalización, entendiendo por una parte con estas habilidades para poder gestionar estas plataformas digitales con las que ahora nos comunicamos, trabajamos, estudiamos, nos relacionamos, pero también generar la infraestructura necesaria para que hasta el último rincón del país, de la región, pueda haber acceso a un Internet de calidad. Con esto y con este contexto es que también se ha desarrollado un plan estratégico desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no solo a nivel de Ecuador, sino este es un plan a nivel global como agencia, que corre desde el 2022 hasta el 2025. Y encuentran las áreas de acción en las que están enfocadas este plan, que es pobreza y desigualdades, gobernanza, resiliencia, medio ambiente, energía e igualdad de género. Y se habla de 3 catalizadores para lograr que estas líneas lleguen a unos objetivos, que es precisamente la digitalización, la innovación estratégica y las finanzas para el desarrollo. ¿Con qué fin buscamos abordar estas líneas de acción a través de estos catalizadores? Con el fin de fomentar la resiliencia de las sociedades, de los territorios, generar una transformación estructural y no dejar a nadie atrás. Esto vinculado, por supuesto, y apuntalando a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y esto finalmente como sociedad global nos genera bienes públicos globales. La siguiente, por favor. A nivel de Ecuador, hemos visto el contexto de Ecuador, hemos visto este concepto de recuperación sostenible y resiliente y hemos visto también cómo esto está afincado institucionalmente dentro del PNUD. ¿Qué ha pasado en PNUD de Ecuador? ¿Cómo hemos logrado asentar este plan estratégico y estas líneas en gestiones o actividades puntuales? Estamos trabajando para el ámbito de desarrollo económico, sostenible e inclusivo en 3 líneas principales. En la protección de medios de vida, en donde tenemos sobre todo un proceso de fortalecimiento de cadenas de valor, en la aceleración digital, precisamente de micro y pequeños negocios, y el fomento de la economía verde. Obviamente, todo esto con una mirada de economía violeta, logrando generar un pilar transversal de igualdad de género y apuntalando principalmente a generar estos beneficios a las micro y pequeñas empresas y a los actores de la economía popular y solidaria. La siguiente, por favor. Sobre esto, ¿cómo lo logramos o cómo logramos instrumentalizar este proceso a nivel de Ecuador? En el ámbito de fomento productivo para generar medios de vida y para generar esta aceleración digital, contamos con un paquete metodológico que se llama ODS Cadenas de Valor, en donde tenemos distintas metodologías que buscan atender asociaciones, microempresas, pequeños negocios, empresas anclas también, precisamente en la vía de digitalizar, disminuir la brecha digital y fomentar su inserción en el mercado. La siguiente, por favor. Y en el ámbito de finanzas sostenibles estamos colaborando precisamente con CONAFIPS en un proceso de asesoría de fortalecimiento de capacidades a cooperativas de ahorro y crédito en la metodología SARAS, que es un sistema de análisis de riesgo de temas ambientales y sociales, y también en el desarrollo de líneas de créditos verdes. La siguiente, por favor. Sobre eso, y precisamente para contarnos un poco más de qué hemos realizado en estas líneas, es que hemos invitado a este panel de honor que tenemos el gusto de tener el día de hoy. Por parte de Conquito, de la Agencia de Desarrollo Económico de Quito, tenemos la participación de Juan Simón Narváez. Él es responsable de cadenas productivas de Conquito y precisamente nos contará un poco de las experiencias de reactivación
económica productiva que se está realizando en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. También contaremos con la participación de Belén Pastor. Ella es gerente de gestión, ella es gerente de gestión empresarial de Épico y ella nos contará una experiencia interesantísima que hemos colaborado en relación a la disminución de la brecha digital en micronegocios en Guayaquil. Y finalmente tenemos la participación de Roberto Romero, presidente de la CONAFIPS, que nos contará todo este proceso de asesoría y de asistencia técnica que estamos incorporando, implementando dentro de CONAFIPS y también con algunas cooperativas de ahorro y crédito con el fin de fomentar estas finanzas verdes que nos permita también apalancar procesos de economía circular. Así que sin más, hemos dado esta introducción y más bien cedo el micrófono y empezaríamos con la presentación de Juan Simón Narváez para que nos cuente un poquito más cuál ha sido la experiencia de este proceso de reactivación productiva, sobre todo en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, a través del fortalecimiento de cadenas de valor agroindustriales. Le cedo el micrófono, Juan Simón. Gracias por estar aquí. Gracias, Cristina Burgos, por la invitación a esta charla que está enmarcada en la cuarta Feria de Cooperación Internacional que organiza el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hemos sido invitados a esta charla virtual en donde el Programa de Naciones Unidas ha creído importante aprovechar este espacio para compartir con el público los avances del proceso de fortalecimiento de cadenas de valor que hemos venido trabajando en conjunto con Quito PNUD y además con 5 asociaciones de parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito a través de la metodología Creciendo con su Negocio. Me parece pertinente precisar qué es Conquito, ¿no es cierto? Porque a veces Conquito lo miran como una entidad pública. Conquito es la Corporación de Desarrollo Económico del Distrito Metropolitano de Quito y podemos decir que somos una organización privada sin fines de lucro que fomenta la productividad y el desarrollo socioeconómico del DMQ, del Distrito Metropolitano de Quito, fomentando políticas basadas en equidad territorial mediante la concertación de actores públicos y privados, ¿no es cierto? El directorio de Conquito está conformado por actores públicos como el mismo municipio de Quito, la prefectura, el gobierno provincial de Pichincha, la academia, si no me equivoco, es de Escuela Politécnica Nacional, que pertenece en este directorio. También está la cooperación internacional y gremios de productores. Y aun cuando somos una entidad privada, Conquito se alinea al plan de desarrollo de ordenamiento territorial de la ciudad y al plan de uso y gestión de suelo. Podemos avanzar con esta... Ya. En la ruralidad, ¿no es cierto? Quito tiene alrededor de el centro urbano consolidado y por consolidar un conjunto de parroquias rurales. El municipio de Quito ha hecho esfuerzos en la definición del modelo de desarrollo deseado y que se expresa en el plan de uso de gestión del suelo, en donde nosotros como Conquito nos alineamos, ¿no es cierto? Ese modelo de territorio deseado es un modelo propuesto para el ordenamiento del territorio que incluye obviamente el crecimiento urbano y rural y que sustenta una visión de la ciudad, los ejes y los objetivos estratégicos que están incorporados en el plan de ordenamiento territorial. La estructura rural podríamos decir que se fortalece mediante el sistema de microrregiones sostenibles. Si nosotros vemos
la gráfica que está en la pantalla podemos observar un gran mosaico, ¿no es cierto?, de arreglos productivos que fundamentalmente están expresados en las parroquias rurales, ¿no es cierto? Tenemos un noroccidente de Quito, donde que están las parroquias rurales de Gualé, Ananegal, Anegalito, Pacto, donde tenemos una gran diversidad que se expresa en cultivos tropicales y también cultivos andinos, ¿no es cierto?, desde Calacalí hasta las zonas más bajas de ese sector del noroccidente, donde que predominan arreglos productivos de caña de azúcar, café y otras especies subtropicales. Entonces, eso por un lado del noroccidente, ¿no es cierto? Y también tenemos las parroquias norcentrales, donde que está Minas, donde que está Atahualpa, donde está Puebla, y donde los arreglos productivos giran alrededor del maíz, de producción de cítricos como naranja, mandarinas, aguacate, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la otra parte de las parroquias nororientales, perdón, donde desde Checa hasta Pinta, donde que se concentra una alta producción de lácteos, al igual que en las occidentales, donde está Yoa, y tenemos una producción bastante importante de ganadería de leche. Estas zonas agroproductivas comprenden zonas rurales cuya aptitud presenta condiciones biofísicas y ambientales por ser utilizadas en producción agrícola, pecuaria, forestal, silvícola, acuícola, actividades recreativas, ecoturísticas y otras actividades productivas, privilegiando aquellas actividades que garantizan cierta soberanía alimentaria, que serían estas últimas las actividades que nos interesa fortalecer, pensando fundamentalmente en los procesos post-pandemia y las experiencias que se han ido generando en este proceso, ¿no es cierto?, donde que la agricultura familiar campesina y que fue básicamente la que aportó con el suministro de alimentos a la ciudad, fue bastante importante y ahí hay un reconocimiento a nivel general. Sin embargo, ¿no es cierto?, de los estudios, podemos avanzar, José. ¿Podemos avanzar? De los estudios realizados en Conquito a través del programa Agrupar, que es un programa de agricultura urbana participativa, que si bien, ¿no es cierto?, ha tenido su fundamento en el trabajo con actores urbanos, con agricultura relacionada más vinculada al traspatio, a espacios pequeños en la ciudad. El trabajo del programa que empezó en el 2002, perdón, en el Distrito Metropolitano de Quito, institucionalizó el proyecto de agricultura urbana participativa como una estrategia de seguridad alimentaria y combate a la pobreza. Pero una de las cuestiones centrales de este programa fue generar, o más bien desarrollar con el apoyo de FAO, Roma y con entidades internacionales, la estrategia agroalimentaria de Quito, ¿no es cierto?, que no incluye únicamente el tema de la agricultura urbana y más bien tiene una visión ciudad, región y sistema alimentario, ¿no es cierto? Y ahí nos ha permitido este proyecto, ¿no es cierto?, que a nivel internacional se le conoce como City Region Food System, asumió un compromiso a mediano plazo preocupado por los resultados obtenidos, porque este estudio finalmente determinó que Quito apenas es abastecido por su producción local, su producción
que está dentro del distrito metropolitano con un 5%, es decir, el sistema alimentario de la capital del distrito metropolitano no es sostenido por sus productores y requiere del apoyo regional y nacional. Obviamente hay productos que vienen de la costa que eso no podríamos suplir a nivel de nuestros productores locales del Distrito Metropolitano de Quito, pero incluso productos que se desarrollan en nuestros territorios no logra cubrir la demanda de una ciudad en constante crecimiento. Entonces esas alertas se prendieron y sobre eso, y lo pongo a colación este trabajo a partir del programa Agrupar, porque me parece que ahí se generan un conjunto de alertas que se agravan con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Y que sobre este sistema agroalimentario de la capital se han generado un conjunto de estrategias que precisamente tienen que ver con pensar a la ciudad de una manera sustentable, equitativa y resiliente que nos permita enfrentar a futuro, a mediano y largo plazo, una ciudad que tenga mejores condiciones para vivir. Podemos avanzar, José. Además de este trabajo que les planteo del programa Agrupar, ¿no es cierto? Con Quito, la Agencia de Desarrollo Económico de Quito ha tenido un trabajo importante, fundamentalmente en la zona noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito, en una cadena productiva que ha tenido un proceso de aprendizaje conjunto con los actores que forman la cadena productiva del café. La cadena productiva del café incorporó actores nacionales, públicos, actores subnacionales, como el gobierno de la provincia de Pichincha, con Quito, otros gremios de productores, fundamentalmente para pensar la cadena del café hacia la construcción de una cadena de valor del café, donde que cada actor que forma parte del eslabón de esta cadena se comprometa y logremos generar acuerdos para que todos podamos crecer de manera equitativa, desde los productores hasta los que, pasando por los generadores de valor agregado, los acondicionadores del producto, digamos, ¿no es cierto?, hasta los mercados. Entonces se ha logrado generar un proceso muy importante donde se han desarrollado un conjunto de metodologías para fortalecer la cadena productiva del café, que hoy, ¿no es cierto?, a partir de lo que está planteado en el plan municipal de desarrollo territorial, de ordenamiento territorial de Quito, ¿no es cierto?, incorpora objetivo 5, dentro del objetivo 5, lineamientos estratégicos de fortalecimiento de las cadenas productivas del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces nosotros este año vamos a empezar, a partir de la metodología desarrollada con la cadena de producción del café, con la cadena de valor del café, a replicar esta metodología en otras cadenas productivas que permitan fomentar la recuperación económica post pandemia de algunas cadenas productivas. Y hemos, a partir del análisis de la importancia económica, del número de actores, de la superficie cultivada y además de la importancia dentro de lo que sería la estrategia del sistema agroalimentario de Quito, hemos definido algunas cadenas que vamos a impulsar desde este año hacia adelante para replicar la metodología del café. Una de esas cadenas es la leche, otra cadena importante es la caña de azúcar, otra cadena importante va a ser el tema de hortalizas, aunque en cadenas productivas siempre nos topamos con el tema de que es monoproducto, ¿no es cierto?, cadena
de un solo rubro, cadena de maíz, cadena de café, cadena de cacao, etcétera. Vamos a incorporar un tema de cadenas a través de circuitos productivos de hortalizas y frutales que abastecen a Quito y que están fundamentalmente en las parroquias rurales de la parte central y oriental del Distrito Metropolitano. ¿Podemos continuar, por favor? Además, ¿no es cierto?, dentro de este proceso de reactivación hemos llegado a tener acuerdos con el Programa Nacional el Programa de Naciones Unidas para aplicar la metodología de cadenas de valor bajo la metodología de creciendo con su negocio. Ya explicó Cristina Burgos que este proceso de ODS, cadenas de valor, tiene un conjunto de metodologías. Una de ellas es metodología creciendo con su negocio, metodologías de inicio con su negocio, etcétera, etcétera. Pero hoy voy a hablar rápidamente de los avances que tenemos en este proceso. Si podemos avanzar, José. En efecto, ¿no es cierto?, con Quito tiene firmado un convenio de cooperación con el PNUD para aplicar esta metodología de creciendo con su negocio en las parroquias rurales, y ahí hemos definido fundamentalmente cinco organizaciones con las que empezamos este proceso, que es una metodología que replica una buena parte de la metodología Canvas, ¿no es cierto?, que es una herramienta diseñada. Perdón, Juan Simón, creo que hemos perdido la señal contigo. No sé si puedes de nuevo conectarte. No te escuchamos, yo al menos no te escucho. No te oigo. Modelos. Ahí sí. Líneas Perfecto. de negocio. Se cortó, disculpen. No te preocupes, ya creo que te hemos recuperado, Juan Simón. Puedes continuar, gracias. Entonces, esta metodología creciendo, les decía, creciendo con su negocio, es una adaptación de la metodología Canvas, ¿no es cierto?, en donde fundamentalmente tiene algunos pasos metodológicos que permiten diagnosticar el estado de un emprendimiento y posteriormente desarrollar planes de mejora, planes de negocio y la vinculación al mercado en un proceso continuo y participativo donde que la presencia de los asociados de estas organizaciones son importantes. ¿Podemos avanzar, José? Entonces, tenemos un trabajo con estas 5 organizaciones, una organización de café, una organización de productores de sábila, la organización de productores de leche, también tenemos organizaciones de panela y disculpen que estoy con mi celular y no logro... No te preocupes. No logro ver algunas letras. Es Juan Simón, sí, lo único, te vamos a pedir por favor si puedes ir abreviando porque tenemos muy poquito tiempo para escuchar a las otras colegas, entonces... Ya voy terminando. Finalmente, de acuerdo, lo que gracias. Decir después de esta radiografía que nos ha hecho Cristina con datos que nos estremecen fundamentalmente post pandemia, ¿no es cierto? Hemos tenido de crecimiento, todos nuestros indicadores de empleo, de pobreza han aumentado, hemos retrocedido 10 años, ¿no es cierto? Entonces, todas estas estrategias que permitan finalmente reactivar económicamente a las parroquias rurales, a los productores de alimentos, sin lugar a dudas es importante. Nuestro papel como Conquito fundamentalmente es un
papel articulador en el territorio de otras instancias públicas y privadas, buscando metodologías que nos permitan fortalecer el trabajo. Una de ellas es la que acabamos de ver, ¿no es cierto?, creciendo con su negocio, que estamos en la segunda etapa, identificando fundamentalmente el tema de los planes de mejora conjuntamente. Esperamos que estos procesos vayan consolidándose y lo fundamental de estas metodologías es la capacidad de irradiar a otras zonas, de reproducir estas metodologías, de compartir en otras cadenas productivas, en otros rubros productivos, con otros actores, en otros territorios, esta metodología que permita ir fortaleciendo los emprendimientos de las organizaciones de economía popular y solidaria y organizaciones de agricultura familiar campesina y también, por supuesto, de las MIPYMES. Gracias a Cristina y estamos abiertos a cualquier inquietud que se genere en este foro. Y muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias, Juan Simón. Creo que ha sido muy interesante precisamente ver un poco cómo básicamente a manera de conclusión, cómo también esta estrategia de soberanía alimentaria que tiene el Distrito Metropolitano de Quito busca fortalecer estas cadenas de valor a través de varias herramientas. Una de ellas, por supuesto, es esta metodología Creciendo con su negocio, que contamos como parte del programa ODS Cadenas de Valor, y que, como bien refieres, estamos trabajando en algunas cadenas agroalimentarias, tanto del noroccidente como del nororiente del Distrito Metropolitano de Quito. Comentarles también que esta fue una herramienta que se utilizó mucho durante los procesos de reconstrucción luego del terremoto del 2016 y también lo hemos utilizado a través del programa Pro Amazonía en varios lugares, en varios territorios de la Amazonía del Ecuador y también a través de otras intervenciones en Sierra Centro. Así que muchísimas gracias, Juan Simón, por aceptar la invitación, por darnos este pantallazo, esta foto general de Creciendo con su negocio y lo que estamos realizando en este momento en colaboración con Conquito. A continuación vamos a hablar sobre el tema de la digitalización. Uno de los ejes que veníamos abordando es precisamente cómo logramos generar estos procesos de reactivación económica a través de la digitalización, sumar a micro y pequeños negocios al aprovechamiento de estas plataformas que ahora nos trae el mundo digital. Y sobre eso doy la bienvenida a Belén Pastor, precisamente de Épico, representante de Épico, gerente estratégica de Épico, para que nos cuente un poco más del proyecto de Guayaquil en Marcha. Bienvenida, Belén. Hola, Cristina, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a todos los participantes por estar conectados y bueno, más adelante me imagino que podremos intercambiar algunas ideas de lo que ha sido. Épico es la empresa pública, si podemos dar la siguiente por favor, Épico es la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad. Fue creada en agosto-septiembre del 2019. Sí, como bien sabemos, tuvimos en octubre del 2019 un mes de paralización del país y en marzo del 2020 obviamente arrancó la pandemia que prácticamente nos tuvo en una situación incierta por prácticamente, bueno, hasta ahora más de un año. Como Épico nosotros queremos promover el desarrollo económico de la ciudad enfocada en generar empleo y negocios. A través obviamente de impulsar una sociedad sostenible, justa y próspera para Guayaquil. Esto de ahí, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Tenemos 3 objetivos estratégicos. El primero es, perdón, un segundito, que no se me ve la presentación. Ya. Es promover el desarrollo económico de Guayaquil, visibilizar a Guayaquil como una ciudad innovadora, competitiva y sostenible en Ecuador y América Latina, y atraer la inversión para la ciudad, generando nuevos empleos y servicios y fomentando la economía local. Y es así, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y es así que a través de el trabajo que realizamos con el PNUD, se logró desarrollar el programa, que digamos que el PNUD lo llama En Marcha Digital, por así decirlo, lo tropicalizamos, lo pusimos en base a las necesidades, sobre todo del momento de la pandemia en Guayaquil, y fue un proyecto impulsado
por la Alcaldía de Guayaquil, ejecutado por Épico y obviamente con toda la asistencia técnica y metodológica del PNUD y de un increíble equipo humano con el que venimos todavía trabajando en territorio para poder ayudar a los micronegocios a poder desarrollar nuevas herramientas para abordar a los clientes. Entendamos que Guayaquil fue una de las primeras ciudades del Ecuador golpeadas por la pandemia, es una ciudad muy comercial, con alta informalidad, y sobre todo, pensemos esto en el contexto de julio o agosto del año pasado, había mucha incertidumbre y mucho riesgo de cierre de negocios tradicionales de más de 20, 30 años en diferentes zonas de la ciudad que obviamente no sabían cómo hacer frente a estos cambios que el mercado estaba exigiendo. Y es ahí que esta metodología fue súper útil, pero sobre todo creo que la parte que mayor aportó, y vamos, si podemos ir a la siguiente diapositiva, es el trabajo en campo que se pudo hacer con los micronegocios. En la primera edición que tuvimos, esa que fue, digamos, empezó en septiembre y terminó en diciembre del 2020, tuvimos 80 beneficiados. En la segunda edición y tercera, que son las que están cerrando y obviamente estamos empezando, vamos a tener 500 beneficiados, pero vemos que el resultado de incremento de ventas es muy potente. El año pasado tuvimos 27% de incremento en ventas de los negocios que lograron capacitarse, y ahora en el 2021, 45% en ventas. Hay este indicador de el 62% empezó a adquirir redes sociales, y esto aquí es la parte de la importancia de la digitalización. Que obviamente pensamos en una digitalización y probablemente se piensa en negocios totalmente digitalizados, pero desde aprender a manejar herramientas sencillas como el WhatsApp Business, como tener sus redes sociales, saber cómo subir sus productos o poder hacer entregas a domicilio a través de un intercambio, esto puede ayudar a los micronegocios realmente a llegar a más clientes. Y sobre todo aquí hay un número en la segunda edición, que es de que el 99% al término de esta edición dejó de estar en riesgo de cierre. Y yo siempre digo que aquí hay un doble factor. La metodología es muy importante y el acompañamiento es muy importante, pero sobre todo es poder llegar a las personas con una actitud de cambio positivo. Porque estas mismas personas 3 meses antes me habían dicho, voy a cerrar, no tengo esperanza para poder crecer, para poder mantener mi negocio, estoy pensando seriamente en cerrar el local. Pero cuando empiezas a ver las oportunidades y no se ven los problemas, o los problemas se ven minimizados porque ves nuevas alternativas, creo que esto es lo que le da el poder a las metodologías y al acompañamiento de ejercer el real efecto para el que fueron creados. Entonces desde ahí viene como estas ganas de las personas de salir adelante y tener una actitud positiva frente a los cambios, que lo hemos visto en diferentes sectores. En este programa podemos trabajar ahorita, estamos de hecho trabajando en zonas, en territorios más comerciales de Guayaquil, donde vemos que hay zonas que son mucho más resistentes al cambio y quieren probablemente que los cambios vengan más desde la autoridad o desde los organismos de control, pero no les gusta adaptarse a ellos porque esperan que volvamos a la normalidad, pero es una normalidad a lo que no se va a realizar. Entonces, esta es la oportunidad de empezar a sembrar que cualquier cambio es de lado y lado. Entonces, creo que es una parte del trabajo maravilloso que se ha hecho con este programa. Si pasamos a la siguiente, por favor. Este programa para nosotros es uno de nuestros programas exitosos. Como vemos, no lo estamos haciendo solo. Si bien el PNUD nos está dando una asistencia técnica y una metodología aprobada en diferentes ciudades del Ecuador y en otros países, lo que nosotros hemos logrado hacer es involucrar a la empresa privada. Porque ¿quién más que, por ejemplo, los bancos o Banred o DataFast para hablar la importancia del cobro con tarjetas de crédito en determinados locales? DHL para hablar de cómo se puede, por ejemplo, los comerciantes del mercado artesanal, cómo pueden exportar sus productos de forma más segura. La Universidad Humana o el Tecnológico Espíritu Santo, viendo soluciones académicas avaladas por ellos, totalmente gratuitos a los beneficiarios, dieron este año, por ejemplo, cursos de inglés para
aumentar el impacto en el turismo a los comerciantes del Cerro Santa Ana y el mercado artesanal. Fue una experiencia muy positiva. Entonces creo que con el diagnóstico que hacemos y con este abordaje uno a uno podemos entender las problemáticas de las zonas, y esto nos da una fuerza para poder llegar a la empresa privada con algo puntual que pedirles. Y lo positivo es que nunca hemos recibido un no por respuesta. Realmente hemos tenido el apoyo de la empresa privada para complementar estos programas y realmente poder causar o desarrollar un programa mucho más innovador y mucho más adaptado a las necesidades de cada zona que hemos atendido. Esto aquí se los voy a contar brevemente en un video, que sé que estamos con el tiempo, así que me quedan 2 diapositivas. Si podemos pasar a la siguiente y ponemos el video, más bien para que escuchen a los beneficiarios. Seguimos impulsando el crecimiento de los comercios minoristas de la ciudad. A través de la segunda edición de nuestro programa Guayaquil en Marcha, 252 negocios se beneficiaron con la metodología En Marcha Digital, gracias a la articulación de Épico junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y más de 10 empresas privadas. Para mí, Guayaquil en Marcha, para mí fue un nuevo camino en mi negocio. En esta primera etapa trabajamos en negocios de 4 zonas comerciales de la ciudad, que adoptaron herramientas para mejorar su servicio al cliente y habilidades digitales para innovar en su gestión. Malecón 2000, Mercado Artesanal, Terminal Terrestre y Cerro Santa Ana. Realizamos un diagnóstico para identificar sus debilidades y junto a grandes aliados pudimos convertirlas en fortalezas. Que nosotros aprendimos a entregar un mejor producto, una mejor presentación al cliente. Aprendimos muchísimo de lo que es inventarios y cómo salir de lo cotidiano a lo magnífico. Y también en el área del marketing digital. Era algo empírico que nosotros lo hacíamos sin bases, pero ellos nos reforzaron y hoy en día manejamos nuestras redes sociales, lo que es Facebook, Instagram y el WhatsApp Business, y hacemos servicio a domicilio. De un 10% que vendía antes que me capacitaran a esto, ahora ya son un 60%, un 70%, han mejorado muchísimo. Seguiremos trabajando articuladamente en una segunda fase para reactivar y fomentar el desarrollo de 250 nuevos negocios en otras zonas de la ciudad. Extremadamente agradecida con el municipio, extremadamente agradecida con el PNUD y especialmente con Épico, por el tiempo y por la entrega hacia nosotros los artesanos del mercado artesanal. Yo aplaudo a Épico y les deseo muchas bendiciones. Agradezco a Épico, a Naciones Unidas y al municipio de Guayaquil por llevar este proyecto. Espero que sigan visitando más negocios porque creo que no soy el único, hay muchos más. Bueno, y finalmente, ¿cuáles fueron nuestros aprendizajes más importantes? Obviamente, poder hacer un adecuado diagnóstico. A veces los tiempos en la gestión pública y sobre todo en el tema de los resultados nos vuelca a territorio sin entender totalmente las problemáticas. Creo que aquí el diagnóstico es el diagnóstico que estamos manejando con la metodología del PNUD es una de las cosas que más nos ha servido para entender la problemática y sobre todo poder desarrollar estrategias distintas que nos permitan intervenir cada zona con un programa, por así decirlo, especial. El acompañamiento uno a uno en territorio, esto nos ha permitido generar confianza con los comerciantes y de alguna manera también poder trabajar en esta actitud de cambio que yo les mencionaba. O sea, un comerciante que quiere cambiar, que quiere aprender, realmente lo va a lograr. Yo creo que ahí no hay una forma de que ese resultado sea negativo. La actitud de cambio marca todo, obviamente con el acompañamiento adecuado y que pueda tener solución a las cosas a las que se están enfrentando. Y sobre todo también la colaboración con la empresa privada. Creo que cuando tenemos planes articulados, que hay intervención en territorio,
pero sobre todo hay una necesidad donde la empresa privada pueda aportar. Yo creo que eso es algo que a veces nos falta poderlo pedir. Yo creo que, como les decía hace un momento, no hemos recibido un no por respuesta. Siempre la empresa privada ha estado dispuesta a aportar en las cosas que hemos pedido y eso nos ha ayudado a maximizar los resultados. Creo que este no es un programa de cooperación entre el PNUD y Épico. Obviamente está la alcaldía y están, como lo decía el video, más de 10 empresas privadas que han confiado en este programa y sobre todo hoy también pueden ver los resultados en los comerciantes que se han atendido. Así que eso por mi lado, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Belén, por esta presentación. Realmente, En Marcha Digital fue una de las metodologías, la última metodología de ODS Cadenas de Valor, que como tú mencionas, surgió en el seno de la pandemia justamente para ver de qué forma los micro y los pequeños negocios lograban activarse dentro de un escenario totalmente distinto que estábamos viviendo. Esta metodología la implementamos en Guayaquil, en Galápagos, en Tungurahua, en Ambato, en Loja. Ha llegado de manera indirecta a más de 120,000 negocios y también fue exportada, por decirlo así, desde la oficina PNUD Ecuador hacia otras oficinas en Latinoamérica, de PNUD en Latinoamérica. Así que es un gusto también poder contribuir con esta asistencia técnica para la digitalización de los micro y pequeños negocios. Finalmente, y por supuesto no menos importante, tenemos la participación de Roberto Romero, presidente de CONAFIT, quien nos va a acercar un poco más sobre todo este proceso de finanzas verdes. Hemos hablado de inclusividad, hemos hablado de cómo fomentar a estos micro, pequeños negocios, cadenas productivas, y es hora de hablar también de las finanzas sostenibles, cómo logramos financiar este desarrollo sostenible, amigable con el medio ambiente. Le doy la bienvenida a Roberto. Si estás por aquí, si puedes prender tu cámara, por favor. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Cristina, también José. A través de ustedes, muchos saludos también a Matilde Mort, por favor, Arturo, grandes amigos. Y bueno, qué gusto compartir este espacio con ustedes, con Juan Simón y con Belén. Bueno, entremos en materia. La verdad es que tenemos muchísimas cosas y buenas noticias que transmitirles desde la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, nombre largo, CONAFIPS, y tenemos poco tiempo para transmitir muchas buenas noticias. José, por favor, si podemos pasar a la siguiente lámina, te agradezco mucho. Por favor, a la siguiente. Bueno, básicamente es importante comentarles que la corporación es una herramienta de estrategia y política que nos permite reactivar la economía del país. Es una herramienta que es muy apoyada por el señor presidente Guillermo Lasso, por supuesto. Somos un banco, pero un banco diferente. Somos un banco de segundo piso. Nosotros le damos recursos económicos a instituciones financieras de la economía popular y solidaria, donde se encuentra concentrado el 80% del trabajo y el empleo del país. Entonces, nos interesa muchísimo fortalecer a esta institución desde el Estado para que se puedan dar créditos productivos a través de las cooperativas de ahorro y crédito con las que la corporación trabaja, para que tengamos una dimensión de qué tamaño es el mercado. En Ecuador, por ejemplo, existen cerca de 498 cooperativas de ahorro y crédito y detrás de ellas existen casi 8 millones de socios que son dueños de las cooperativas. Y este sector ha generado, por ejemplo, en temas de créditos productivos, más de 14,000 millones de dólares. Esto es sumamente importante porque es un porcentaje del PIB muy grande que genera justamente empleo y oportunidades en el país. Vamos más adelante, José. Muchas gracias. Aquí podemos básicamente mostrarles nuestro portafolio de productos y servicios. Damos créditos de segundo piso, siempre productivos para microcréditos, especialmente para los micro, pequeños y medianos emprendedores de vivienda. Tenemos un producto de fortalecimiento a las organizaciones financieras de la economía popular y solidaria. Administramos recursos de terceros con esquemas muy similares a fideicomisos y hay una herramienta muy poderosa que estamos
fortaleciendo junto con PNUD, con ONU y otros organismos multilaterales, que es el Fondo de Garantía, porque es una herramienta muy poderosa de inclusión financiera que se complementa muy bien con la economía verde y los productos verdes y todo este concepto de economía ambiental que estamos fortaleciendo con el apoyo de PNUD, por supuesto, con Biofin y organismos multilaterales que nos están dando recursos para fortalecer líneas de crédito verde. Vamos más adelante. Hoy en día podemos observar que en el año 2021 tenemos la estrategia de llegar a una colocación de más de 345 millones de dólares en la economía popular y solidaria que están reactivando actividades productivas. Eso es sumamente importante y como ven, gracias al apoyo de PNUD y, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar a la CAF, al BID y al Banco Mundial, estamos recibiendo recursos que nos han permitido ir creciendo a lo largo de los años de una manera sostenible, técnica y profesional. El reto no es pequeño. Ya llevamos colocando, a pesar de la pandemia, desde que inició la pandemia, más de 560 millones de dólares en actividades productivas. Y este año, pues el reto es, solamente este año, llegar a los 345 millones y el próximo año vamos a seguir creciendo con las buenas noticias que les comparto en segundos. Vamos más adelante, por favor. Como les mencionaba, tenemos la meta de poder apoyar al sector de producción, comercio, servicios en todo el país. Ahí está el mapa del país. Apoyamos a todos los sectores productivos de la zona rural, urbana y de manera inclusiva. Ahí están las caras de muchísimas de las personas que reciben estos recursos de créditos productivos. Y por supuesto, la meta, la primera reunión que tuve con el señor presidente y con todo el gabinete financiero de la banca pública, nos puso la meta de que este año teníamos que colocar 300 millones de dólares, pero estamos superando la meta, y eso sí recalco, con el apoyo de PNUD, el apoyo de BID, CAF, vamos a llegar a 345 millones. Vamos más adelante, por favor. Producto de fortalecimiento, esto es sumamente importante. Nuestro producto de fortalecimiento lo brindamos de manera gratuita a las cooperativas de ahorro y crédito que necesitan capacitación, que necesitan mejorar sus indicadores financieros, que necesitan mejorar sus procesos. Aquí se está enlazando todo el trabajo de la incorporación de créditos verdes y también modelos SARAS, que les voy a comentar más adelante. Nosotros, a través de capacitación importante, fortalecemos a las cooperativas, pero con el tema del trabajo de SARAS, implementación modelos SARAS y líneas verdes que estamos haciendo con PNUD, este servicio de la corporación se va a fortalecer. Vamos más adelante. El tiempo suele ser bastante cruel y hay muchas buenas noticias, pero aquí les comento que gracias a este trabajo en equipo con el sector, nosotros participamos o tenemos una competencia con el sector privado y gracias al trabajo intenso con el sector, pues tenemos el 67% del market share en Ecuador como institución que otorga créditos de segundo piso a las instituciones financieras de la economía popular y solidaria, que ya representan el 39%, casi el 40% del sector financiero nacional. Vamos más adelante, por favor. Y aquí están algunos indicadores de la importancia de la inclusión financiera y del trabajo que llevamos a cabo. Fíjense que atendemos a todos los sectores productivos, pero aquí vemos que hemos colocado desde mi gestión más de 160 millones de dólares a emprendimientos de jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Las mujeres emprendedoras son algo sumamente importante. No solamente la economía verde, la economía violeta también está dentro de nuestra conceptualización de inclusión financiera. Casi el 50% de nuestras operaciones de crédito se encuentran en manos de mujeres emprendedoras y también, por ejemplo, con adultos mayores. Vamos más adelante, por favor. Me gustaría, bueno, estos son indicadores también por sectores, diferentes sectores de la economía, pero quisiera seguir más adelante para darles las buenas noticias muy fuertes. Como ustedes saben, la primera carta de presentación de una institución financiera es su calificación de riesgos y nuestra calificación es AA
y tenemos una certificación GIF internacional de gobernanza e inclusión financiera. Estos indicadores, estos registros, esta calificación de riesgo externa que tenemos como corporación, nos abrió las puertas para lo siguiente, para que ocurra lo que en esta lámina podemos ver. Estamos recibiendo el apoyo de la CAF con $100 millones, justamente para temas de créditos ambientales con enfoque de género, enfoque productivo. Del BID, $93.8 millones, también con enfoques ambientales, también con enfoque productivo. Trabajamos con la Agencia Francesa de Desarrollo, con la cooperación italiana. Vamos más adelante, por favor, José. Justamente todo esto está ocurriendo por el trabajo que estamos llevando a cabo con instituciones como PNUD. Si se dan cuenta, en el lado derecho de la lámina, allí trabajamos con valores de capacitación, asistencia técnica fundamentales para nuestra operación como corporación. El PNUD nos está apoyando justamente para que podamos implementar modelos SARAS de gestión ambiental y de riesgos sociales, para que podamos construir en la economía popular y solidaria líneas de crédito verdes, lo cual nos ha permitido que el GCF, al lado izquierdo ustedes pueden ver otros fondeos internacionales que estamos trabajando. El GCF es el fondo verde más grande del mundo. A propósito bueno, pues nace en el 2015 en el Acuerdo de París. Ellos ya nos han aprobado para el próximo año $50 millones para créditos verdes, para fortalecer la economía verde. Y eso es gracias al apoyo que PNUD nos está dando para justamente implementar el modelo SARAS y créditos verdes en muchas cooperativas de ahorro y crédito. Vamos más adelante, por favor. Más adelante. Y aquí entramos en materia. Por supuesto, junto con CAF y PNUD, el sistema SARAS, que es un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales, se está incorporando ya en muchas cooperativas de ahorro y crédito con la metodología que hemos planteado y la línea de trabajo que se está ejecutando. Esto no es una promesa, ya está ocurriendo. Esto nos permite generar créditos verdes para que podamos colocar los recursos que les mencioné y que las cooperativas de ahorro y crédito estén preparadas para recibir estos recursos a través de fondos de segundo piso que la CONAFIPS les puede proporcionar. Vamos más adelante. Vamos más adelante, por favor. El tiempo es cruel, entonces me encantaría quedarme en cada punto, pero quiero ir a lo puntual de esta importante reunión. Por ejemplo, con PNUD logramos trabajar con 120 cooperativas de ahorro y crédito, con quienes levantamos la información para construir de manera primaria, adaptado para Ecuador, por supuesto implementando las mejores prácticas internacionales, este modelo SARAS, que nos permiten crear créditos, líneas de crédito verde. Hemos hecho algunos talleres regionales para la socialización de este proyecto que tenemos con PNUD, para que las cooperativas se sumen, y hemos tenido una recepción maravillosa, porque de las cooperativas que trabajan con nosotros, prácticamente el 100% de cooperativas quieren sumarse a este proyecto. Hay una demanda sumamente interesante para poder fortalecer a la economía verde. Por otro lado, también estamos promocionando el financiamiento sostenible en la economía popular y solidaria. Somos uno de los países puntales en Latinoamérica que está implementando soluciones reales para fortalecer a la economía verde. Y por supuesto, gracias al trabajo con PNUD y Biofin, se ha logrado armar la taxonomía de la línea de crédito verde de la economía popular y solidaria. Esos son temas técnicos que le permiten al sector dar pasos muy profesionales para que este concepto de economía verde realmente se incorpore en las cooperativas de ahorro y crédito con sus socios, que no nos olvidemos, son más de 8 millones de socios que componen a este sector. Vamos más adelante, por favor, José.
Bueno, de esta lámina voy a rescatar que estamos desarrollando también una estructura de contenidos y materiales de e-learning para que el momento en que más cooperativas o cajas de ahorro y crédito o instituciones financieras de la economía popular y solidaria quieran sumarse, vamos a tener plataformas e-learning que van a capacitar de una manera técnica y profesional en la implementación de SARAs en las cooperativas y también la implementación de líneas de crédito verde, para que este gran trabajo que estamos llevando a cabo no se quede congelado sin capacidad de crecer. Esta herramienta nos va a permitir que esta cartera de créditos vaya creciendo a lo largo del tiempo. Vamos más adelante, por favor. Y bueno, aquí ya les comenté, tenemos estos $50 millones del GCF ya aprobados, que se van a implementar el próximo año gracias a que las cooperativas y las instituciones financieras estarán listas para administrar de manera responsable estos recursos. Vamos más adelante. Perfecto. Tenemos también en las próximas semanas llegan estos $100 millones de la CAF que nos van a apoyar en temas productivos, en temas de género y en temas de ambiente también. Esto les comparto porque la misión de la corporación es que todas estas bases sólidas que estamos construyendo con PNUD nos permitan recibir más recursos internacionales para que sean inyectados en créditos productivos a través del gran esfuerzo que hemos llevado a cabo. Vamos más adelante. Y bueno, estamos a las órdenes, el tiempo siempre es bastante cruel. Me pasé como 3 minutos y medio, les pido 1000 disculpas, pero espero que les haya gustado esta breve información que les compartí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Recojo tus palabras. El tiempo es cruel y lastimosamente nos hemos pasado también unos minutos nosotros también del panel. Así que muchísimas gracias, Juan Simón, Belén, Roberto, por acompañarnos en este espacio. Realmente el tiempo se queda cortito para poder abordar cada una de estas grandes implementaciones que se está realizando. Y por supuesto quedamos como siempre a las órdenes desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para seguir fortaleciendo, generando esta asistencia técnica para esta reactivación productiva de los territorios. Solo recordarles a los asistentes que veo que ni una persona se desconectó, que todas sus dudas, sus inquietudes las vamos a gestionar a través de la cuenta de Facebook de PNUD para que puedan tener las respuestas del caso y generaremos una sistematización que compartiremos a Cancillería para que puedan acercar a ustedes toda esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos y un buen día.